Yo he titulado los pensamientos para esta mañana con una pregunta: ¿más adelante o ahora? ¿Más adelante o ahora? Pensemos en esta pequeña obra de teatro y lo que contenía. Yo quisiera para ello leeros un texto bíblico, pero antes de leerlo, me gustaría orar y os pido que inclinéis vuestras cabezas y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, queremos rogarte que tú, Señor, tengas la bondad de hablar a nuestros corazones, de aclarar nuestras mentes en cuanto a lo que es nuestra posición y nuestro estado delante de ti. Y si hay alguien aquí, Señor, que todavía no te haya reconocido como su Señor y Salvador, yo te pido que rodees a esa persona de una forma especial y les hables también de una forma muy concreta, Señor, y le hagas ver lo importante que es el momento de ahora. En tu nombre, amén. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 6:2. En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable. He aquí, ahora el día de salvación, o el día de rescate, o el día de sanidad, de seguridad, de liberación. Todo eso tiene la palabra dentro de sí misma. Quisiera comenzar con una corta historia, donde también nos podemos hacer la pregunta: ¿más adelante o ahora? Y hoy es el día. Era un muchacho granjero y llevaba una carga de madera, y como sucede, a veces pues se le volcó el carro cargado ahí en medio de la carretera o del camino. Otro granjero escuchó el ruido y al ver lo que había pasado, le dice: ¿qué tal, Pepe? Ya veo lo que te acaba de pasar. Mira, déjalo un rato y vente conmigo, ya que es hora de comer. Comes con nosotros y después yo te ayudo, ponemos el carro en su sitio, cargamos la madera y ya está. Y el Pepe le dice: oye, muchas gracias, es muy amable de tu parte, pero no creo que a mi padre le guste eso. Venga, hombre, ya se lo explicaré yo. Si llegas un poquito tarde, no importa. Y entonces insistió a que viniera a comer a casa y Pepe fue. Y dice: bueno, vale, voy, pero a mi padre no le va a gustar. Después de cenar o de comer, Pepe dio las gracias a su anfitrión y dice: bueno, ahora la verdad es que me siento mucho mejor, pero yo me temo que mi padre se va a enfadar conmigo. No seas tonto, chiquillo, le dice el vecino. Oye, por cierto, ¿dónde está tu padre? Dice: debajo del carro. Bueno, eso puede pasar, ¿no? Y sabéis, hay una palabra que yo he encontrado en cuanto a esto, que es la dejadez. También se puede decir en castellano procrastinación. Imaginaos, procrastinación. Eso no hay quien lo entienda. Pero es que tú escoges hacer lo que más te gusta en vez de hacer lo que debes de hacer. ¿De acuerdo? Por ejemplo, no sé si es un chico o una chica, le vendría bien dejar de comer. Pero ¿quién deja de comer así? Porque sí, ¿verdad? Con lo bueno que es comer. Y así con muchísimas cosas. La dejadez habla de una falta de resolución, de dejar las cosas para después, dilación, más tarde, o lo que muchos de los países nórdicos dicen de los países del sur: mañana. ¿Ya lo hago? Mañana. Lo voy a dejar para mañana, o nos vemos mañana, o mañana hablamos de eso. ¿Sabes? Esta foto no me gusta, por eso la quito y pongo a otra que también se despistó en su momento, ¿no? Hay diferentes tipos de dejadez. Hay dejadez también en los asuntos de la fe. ¿Sabes? Cuando tú escuchas el Evangelio, eso a ti no te va a salvar. Si a ti te gusta el Evangelio, eso a ti no te va a salvar.
que te consuele no te va a salvar tampoco. Que tú te sientas bien cuando se predica el Evangelio tampoco te salva. Así que son muchos los que han ido a la iglesia, han escuchado el Evangelio y sin embargo nunca han puesto su fe en Jesús. Confían en sí mismos, en sus buenas obras, en la religión, o no confían en nada de eso, sino que simplemente son dejados. Sí, está bien, me gusta, pero nada más. No solo hay dejadez en cuestiones de fe, sino también en cuestiones de obediencia. Los que tenemos hijos, y los hemos tenido hijos pequeños, ¿vale? Y le decimos, ahora por favor, haz esto, si es que le decimos por favor. Y los hijos dicen, después, o mañana, o más tarde. ¿Cómo reaccionamos nosotros? Cuando van pasando las horas y la habitación sigue hecha un cisco y todo tirado, ¿cómo reaccionamos nosotros? Está bien, mi niño. No, eso nada. La dejadez en la obediencia es una cosa que los padres nos produce urticaria, nos pone enfermos. ¿Sabes? Hay algunos que en cuestiones de obediencia frente a las cosas de Dios saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. Y a veces es porque tienen un corazón terco o simplemente por lo que estamos diciendo todo el tiempo, porque son unos procrastinados. ¿Te han dicho eso a ti? Un procrastinado, te crees que te están insultando, ¿no? A veces somos dejados por conveniencia. Demasiados quieren esperar hasta más adelante, esperar a que ocurra no sé qué cosa, a que experimenten no sé qué cosa con Dios o con las cosas de Dios para dar ese paso. Pero la salvación, queridos, es algo que tiene que ver con rendición incondicional y no con algo conveniente. La tendencia a postergar la realización de las cosas puede ser tremendo, porque tú descuidas las cosas importantes y entonces nunca puedes disfrutar del trabajo terminado. Pero peor aún, aplazar los asuntos espirituales puede ser mucho más desastroso, porque los asuntos espirituales tienen que ver con toda una eternidad, con Dios o sin Dios. ¿Sabes? Toda persona pasará la eternidad en algún lugar. Y el destino donde tú vas a pasar la eternidad lo determinas en esta vida. Y eso tiene que ver con que tú aceptes o rechaces la oferta que hace el Señor Jesús en cuanto al perdón de tus pecados. Algunas personas creen que pueden postergar esa decisión. Ya lo haré en algún momento. La eternidad les parece algo distante. Y piensan que en esta vida, como hemos visto en esta pequeña obra, hay mucho por disfrutar. Piensan, bueno, yo esperaré hasta que esté cerca de la muerte y entonces le pediré a Jesús que me salve. Mi pregunta es, ¿cuándo quieres tú encontrarte con Jesús? ¿Mañana? ¿O crees que hoy es el día y que debes de hacerlo hoy? ¿Sabes? Hay unos problemas con este razonamiento de postergar las cosas de Dios para más adelante. Y esos son evidentes. Primero, no hay ninguna garantía de que tú vayas a recibir un aviso antes de que te mueras. Segundo, por pasar toda tu vida rechazando la oferta de Cristo, corres un riesgo tremendo, y es que tu corazón se endurezca. Y entonces tú ya no notes, no escuches que el Señor en ese preciso momento hoy te está llamando. Decirle no a Dios puede significar no poder decirle sí cuando la muerte llame a la puerta. De hecho, podrías haber perdido interés en la oferta de Cristo. Hay un gran peligro cuando las personas abusan de la gracia de Dios. Todas las personas que no están protegidas por la salvación en Jesucristo van a encarar la aterradora realidad del juicio final cuando estén al final de los finales delante de Dios, sin un abogado, sin un Salvador que los proteja. Por postergar la decisión de recibir a Cristo, no solo vas
a perder las bendiciones inmediatas de una relación personal con Dios, sino que también te vas o te estás arriesgando a quedar separado de Él en el futuro. No tardes más. Ven a Cristo, reconoce tu pecado, pídele perdón, confía en que Él te puede salvar. ¿Sabéis? Hay una cosa que se llama autoengaño. Es muy curiosa. Hubo en una universidad, hicieron una especie de investigación. Cada persona tenía que autoevaluarse y evaluar a los demás durante unas convivencias. Es decir, tú tenías que darte una puntuación, supongamos de 0 a 10. ¿Cómo te ves tú a ti mismo? Y los hay que se dieron a sí mismos un 9, un 10, eran todos andaluces. Bueno, la cosa es que los que se dieron la nota más elevada a sí mismos fueron los que obtuvieron una valoración más alta de los demás, independiente de su rendimiento real. Entonces se descubrió una interesante asociación entre los niveles de autoengaño y la capacidad para engañar a los demás. Es decir, si tú te vendes bien porque tú crees que tú vales algo, la gente va a creer que tú vales algo. El experimento se repitió 6 semanas después con los mismos participantes y los resultados fueron exactamente los mismos, revelando que esa correlación entre engaño, ¿vale?, a los demás y el autoengaño seguía estando vigente. Y así, pues, se confirmó esa hipótesis, ¿no?, de que las personas que se sobrevaloran a sí mismos también son sobrevaloradas por los demás. Y en el caso opuesto, las personas que se creen inferiores también son percibidas como peores que el resto. Mira, escúchame, por favor, escúchame todo. Eso de que tú tienes tiempo para aclarar tus cosas con el Señor es un autoengaño. Es un autoengaño. Tú te quieres convencer a ti misma o a ti mismo de que todavía tienes tiempo para arreglar las cosas con Dios. Y si le preguntas a quien te conoce, te va a decir, no, si tú tienes razón, si eres una perita en dulce, ya tendrás un momento. No te lo creas. No creas que te sobra el tiempo. Por eso yo quiero hacerte ya ahora una invitación. No esperes más tiempo. La Biblia nos dice que hoy es el día de salvación. Lo leo otra vez. En el tiempo favorable te escuché, y en el día de la salvación te ayudé. He aquí, ahora es el tiempo favorable. He aquí, ahora es el día de salvación. A mí me gustaría contarte una historia real. En Lucas 2, 23, 33 leemos que cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los criminales, uno a la derecha y otro a la izquierda. Mira, para Dios hay solamente 2 clases de personas, 2 clases de seres humanos. Cuando Dios nos ve como salvos o como perdidos, como pecadores o como santos. Los hombres califican a la humanidad de muchas maneras. ¿Cómo nos clasificamos entre nosotros? Hay gente blanca, hay gente morena, hay gente amarilla, hay gente de color. Otros se clasifican por nacionalidades. Yo soy brasileiro, yo soy español, yo soy italiano, yo soy ecuatoriano. ¿Sabes? También se nos puede clasificar como ricos o pobres. Aquí en la iglesia uno diría, yo soy pobre, y el otro diría, yo soy pobre, y el otro, yo más pobre. Bueno, aquí lo hacemos de otra manera. También hay clasificaciones como pequeños o grandes, como educados o ignorantes. Pero para Dios hay solamente 2 tipos: salvos o perdidos. Y tú tienes que contestarte esta pregunta. ¿Eres tú salvo, eres salva o estás perdida o perdido ante los ojos de Dios? ¿Sabes? También en el mundo existen multitud de caminos.
en la Biblia se nombran dos caminos, el ancho y el estrecho, dos destinos, la salvación o la perdición. En el mundo existe una pluralidad de creencias. Dios clasifica a los hombres solo si conocen a su Hijo Jesucristo y lo obedecen y se han rendido a Él, o si no es así. Los que reciben a Cristo son salvos, y los que no lo reciben y asimismo lo rechazan están perdidos. Mira, Jesucristo es el que divide a la humanidad en dos grupos. Con su nacimiento dividió la historia en antes y después de Él. Jesucristo es el gran divisor. Así como con su nacimiento dividió toda la historia en dos épocas, con su muerte dividió a la humanidad en dos grupos que están ahí para siempre jamás. Precisamente cuando Él fue crucificado, dos hombres le acompañaron. Y estos dos hombres representan toda la humanidad, porque el uno aceptó la salvación, mientras que el otro la rechazó y así abrazó la perdición. ¿Qué es lo que originó esta diferencia? Ambos eran idénticos en sus pecados. En esta historia, aunque te lo cuenten de otra manera, no hay ningún buen ladrón. Ambos habían sido sentenciados a morir crucificados. Ambos eran culpables. La única diferencia se basa en la actitud que uno tuvo hacia el hombre que estaba en medio de ellos, hacia Cristo. Porque uno creyó en Cristo y el otro lo rechazó. Y los dos eran unos grandes sinvergüenzas, dignos de morir crucificados. Tú te tienes que hacer la pregunta si eres salvo o eres perdido. Si tú vas por un camino ancho que nadie te marca nada, o si tú estás yendo por un camino estrecho como lo marca Jesús. Tú tienes que preguntarte si estás creyendo en Él o lo estás rechazando. Hay algunas características en este ladrón que fue condenado que a mí me gustaría destacar. Porque es una historia real, es una historia real. Mira, un hombre o una mujer puede rechazar a Cristo en el mismísimo momento de su muerte. Parece que este hombre había visto a Cristo antes, o por lo menos lo había oído, y parece que entendió el mensaje que Jesús proclamó. Fíjate lo que este ladrón que fue condenado eternamente le dice a Cristo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. No sabemos si un día lo escuchó predicar, pero ahora está junto a él y en la misma situación. Alguien puede decir o pensar que al final de su vida, cuando sea anciano o anciana, cuando esté gravemente enfermo, va a preocuparse por su salvación, pero eso no da resultado. Aquel ladrón lo experimentó. Cuando alguien está al borde de la muerte, por lo general no está en condiciones mentales de poder pensar en la salvación. Fíjate, hoy en día yo ya lo estoy viendo cada vez que voy a visitar a alguien que se está retorciendo de dolores. La nueva medicina, se llama la medicina del dolor, ¿verdad? O algo así similar. ¿Cómo es la medicina del dolor? Te pesan. Tantos kilos pesas, tantos años tienes y tu corazón está así o asado. Entonces te meten morfina en el cuerpo, ¿vale? Y con la morfina se calma el dolor, no te duele, pero pierdes la cabeza, tienes sueños, tienes visiones, demencia. Es una ruleta. Si tú estás esperando a más adelante o a cuando vayas a morirte para encontrarte con tu Salvador, es una ruleta rusa. ¿Por qué? ¿Vas a tener tiempo o no? ¿Vas a tener claridad mental o no? ¿Vas a poder querer o ni siquiera podrás querer ya? Tú tienes que preguntarte esto porque eso es una cosa que se te está acercando. No en vano dicen las Escrituras: hoy es el día de salvación, hoy es el día aceptable. Si tú estás aquí y tú sabes que no estás con el Señor, porque eso lo sabes, tú tienes que decirte: hoy es el día, ahora es el momento en el que el Señor me está llamando. Porque, querido y querida, nadie puede tomar la garantía de que al final tú vayas a decir que sí porque ves que la muerte se te acerca. Un hombre, y eso lo vemos en este ladrón también, puede estar muy cerca del Salvador y sin embargo perderse.
Ese ladrón estaba tan cerca de Jesús, estaba junto a él. Él podía observar a Jesús, su sufrimiento, su comportamiento, su agonía. Si no hubiese estado en las mismas condiciones, podría haber estirado la mano e incluso lo hubiera podido tocar. Hubiera podido tener una conversación preciosa con él. Y tú que me estás escuchando ahora, tú puedes estar muy cerca de Jesús, saber mucho de él, casi tocarlo. Sin embargo, podrías perderte. Puede ser que tú pertenezcas a una familia religiosa donde aprendiste a orar o a rezar, a leer la Biblia o el breviario, pero podrías perderte. El hecho de que estés cerca de Jesús no te garantiza ni te asegura la salvación para nada. Lo que vemos en ese ladrón también es que un hombre puede desear y aún pedir a Cristo que le salve y sin embargo perderse. Fíjate tú qué cosa más dura. Aquel ladrón quería ser salvo y le pidió a Jesús que lo salvara. Sin embargo, se perdió. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Entonces, ¿por qué no se salvó? ¿Sabes por qué? Porque él no quiso ser salvo según el plan de Dios. Él pensaba en una salvación momentánea, terrenal, física. Así que no basta con querer ser salvo y aún tratar de hacerlo por cuenta propia. Tú tienes que aceptar el plan de Dios para ser salvo. Mira, estuve viendo la televisión y creo que ha sido la figura más fuerte que he visto en los últimos años. Un barco lleno de refugiados, de estos, una lancha motora inflable. Y este barco se acerca a un barco mercante. El barco mercante no tiene mucha idea de lo que tiene que hacer con tantos refugiados y le lanza unas cuerdas. La idea era que se agarrara a las cuerdas ese barco, que lo ataran de alguna manera, pero aquella gente tampoco entendió. Y cuando ven que el barco se acerca y que hay unas cuerdas, todos se mueven en la misma dirección y caen al agua. Y desde el barco están con los teléfonos móviles grabando. ¿Qué cosa? Yo no sé cómo pueden hacer algo así. Y tú ves cómo la gente se está hundiendo y se va, y uno señala y ya se ve cómo se va perdiendo en el fondo una persona. Tan cerca de la salvación, a 1 metro del barco, y van y se ahogan. ¿Por qué? Porque no hicieron las cosas como debían. Tú no puedes decir, yo ya hablaré con el Señor cuando quiera, lo haré como quiera y le pondré mis condiciones. ¿Sabes una cosa? Estás equivocado, estás equivocada. Dios es el que pone las reglas. Dios es el que dice cómo tú puedes salvarte. Y Él está viendo ahora tu corazón y está viendo la lucha que quizás estás manteniendo ahí dentro y las dudas que tienes. Yo no sé, cuando tú vas al médico, al dentista, que es el médico más desagradable que existe. Yo quería ser dentista. Ya me imagino ahí con un martillo. No, pero fíjate, tú vas al dentista y te duele algo. Entonces el dentista no te va a tocar los dientes porque te duele. ¿Qué hace el dentista? Te receta un antibiótico, ¿no? Entonces tú vas a la farmacia, ¿lo quiere en pastilla o lo quiere en polvo? Y tú dices en polvo, porque la pastilla, eso de ponerte a tragar, se te queda por aquí, no sé qué. Tomas una vez eso y dices, ¡puah! Esto no me gusta más la menta y la fresa. Así que me compro caramelos de menta y de fresa. ¿Quién hace eso? ¿Lo haces tú? No, porque eres inteligente. Lo hace un idiota. Tú haces lo que te dice el médico porque tú no quieres tener ese dolor. ¿Cómo vas a imaginarte que tú le puedes decir a Dios cómo puedes ser salvo? ¿Cómo te puedes imaginar algo tan loco? Si Dios es el creador, el Señor del universo, el que te hizo, el que te ama de verdad. Y si Él te dice que hoy es el día de salvación, tómalo por favor muy en serio, porque es así. Y si Él te dice lo que tienes que hacer para ser salvo, hazlo, porque Él sabe lo que tiene que hacerse. Y querido, no juegues con esto, querida, no juegues con esto, porque la cuestión que estamos tratando aquí es dónde vas a pasar la eternidad.
¿Dónde vas a pasar la eternidad? Hay otro ladrón en esta historia y fue uno que fue salvado. Y me permito recordaros que no había ninguna diferencia entre estos dos ladrones, pero veamos las características que tenía el segundo. Era diferente aquel. Primero, se le nota que él temía a Dios, porque él, la pregunta que le hace al otro ladrón es: ¿ni siquiera tienes temor de Dios? En otras palabras, ante la misma muerte, ante la eternidad, ¿no sientes respeto? Lógicamente que el enemigo quiere que consideremos que el temor es señal de cobardía, de debilidad. Pero querido, querida, piensa en una vida eterna sin Dios. Y eso es para echarse a temblar. Eso es para temer. Eso es para pasarlo muy mal. Porque es lo que Dios dice: o conmigo o sin mí. O mi camino o el camino que te lleva a la perdición. O salvo o perdido. Y es que no hay una tercera vía. Ese hombre no solo temía a Dios, sino que reconoció su culpa. Aquel ladrón declaró ser culpable cuando dijo: nosotros lo hemos merecido y pagamos por lo que hemos hecho. ¿Sabes? Si tú te crees que estás limpio delante de Dios y que tú no necesitas perdón de los pecados porque eres una rosa recién nacida y no sé qué, mira, estás frito, estás listo, estás muerto, porque tu corazón no está captando tu tremenda necesidad de perdón, tu tremenda necesidad de reconciliarte con Dios. Este hombre, que era diferente al otro, reconoció su culpa y también reconoció y creyó que Jesús era el Señor y el Salvador. Lucas 23:42, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo pienso que incluso se puede notar un poquito de esta fe en la resurrección. Él creía en la resurrección porque Jesús iba a morir en ese momento, al igual que él. Y él le decía: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Queridos, en una palabra, él confesó y creyó que Jesús era el Señor. Romanos 10:9 nos dice algo que es tremendamente importante, que es así: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Me acuerdo de una vez que teníamos un culto en lengua alemana en Torremolinos. Entonces ahí iban gente que hablaba alemán y estábamos intentando crear una célula germanoparlante para predicar el evangelio a los turistas. Y un buen día estábamos allí y se metió un musulmán con una ropa hasta abajo, ancha, y se puso allí y se puso a escuchar, ¿no? Sentado allí. Y cuando se cansó de escuchar, se puso en pie y empezó a incordiarnos de una forma impresionante. Y entonces, cuando yo le dije: mira, estamos en un culto cristiano y si tú no te vas, yo llamo a la policía, es que no hay otra cosa, aquí no vamos a liarnos a tortas contigo, aunque las ganas no me faltaban. Pero claro, soy pastor y yo soy una persona en un grado de santidad especial, ¿no? Me faltó poco para abalanzarme encima de él, tirar de la barba y sacarlo así de allí, porque lo hubiera podido hacer. Yo soy físicamente una persona con bastante fuerza, pero no lo hice. Lo amenacé con la policía. No podía ser otra cosa. Dentro de mí lo había reprendido, pero eso no funciona, eso de reprender. Y entonces él dice, solo me voy si tú dices, ¿cómo es? ¿Alá es grande? ¿Alá Akbar? ¿Eh? Bueno, sí. La cosa que quería que dijera lo primero, porque según las doctrinas musulmanas, si yo digo eso ya soy musulmán. No veas, ¿no? Qué fácil te lo ponen, ¿eh? Qué fácil te lo ponen. Y al final, ya cuando él vio que la policía iba a llegar,
Se fue, no tenía ninguna bomba, gracias a Dios, ni nada por el estilo. No, yo le doy gracias al Señor porque podía habernos mandado directamente al paraíso. La cosa, al nuestro. Vale. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Si tú estás dispuesto a confesar a Jesucristo, serás salvo. Ante la confesión del ladrón arrepentido, Jesús le dijo: en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Querido, querida, ¿no quieres confiar hoy en Él? Simplemente dejarte como un gato enfurruñado, porque muchas veces cuando la gente está a punto de convertirse son como un gato así panza arriba y se defienden con argumentos y con cualquier cosa. Pero mira, el Señor te lo pone realmente fácil. Nosotros, tú y yo, todos somos gente que estamos envenenados por el pecado y que morimos si no hay una medicina para salvarnos. Y la Biblia nos menciona cuál es esa medicina. Y yo te lo voy a decir de nuevo: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquel ladrón en la cruz no podía hacer nada para salvarse. Estaba crucificado. Iba a morir muy pronto, pero había dos cosas que él no tenía clavadas. No tenía clavado el corazón, podía creer con él. No tenía clavada la boca, podía hablar con ella, podía confesar. Por eso yo te pregunto si tú no lo quieres hacer ahora, porque ahora es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Había un niño que estaba visitando a sus abuelos en su granja y el niño pues tenía un tirachinas, una honda o una estiladera. Eso es como se dice en Canarias, por lo menos, estiladera. ¿Cómo se llama por aquí? ¿La tirachinas? Eso es muy castellano, no tiene un nombre así más de... Sí, bueno, nada, que el niño salió con el tirachinas allí en la granja de su abuela y venga una botella, no le daba, venga una lata, otra vez, saca, boom, y no le daba, estaba totalmente frustrado, ¿no? Totalmente frustrado. Y cuando volvía a casa de la abuela, vio el pato de la abuela, cogió una piedra, hace, ¡vaca! ¡Bum! Cabeza, pato muerto. Es la única vez que acierta y le mata el pato a la abuela. No, esto es una historia de verdad. Que no, Entonces el niño, cuando vio aquello, madre mía, se guardó allí el tirachinas, cogió el pato y lo llevó ahí a una zanja y lo tiró. Dice: ay, mi madre, el pato de mi abuela, el pato de mi abuela. Y cuando se da la vuelta, ¿quién estaba allí? Lucy, su hermana. Lucy lo vio, no dijo nada. Por la noche, Lucy, le dice la abuela, hoy te toca a ti lavar los platos. Lucy dice, no, Pedro me ha dicho que él quiere hacerlo esta noche. ¿Te acuerdas, Pedro? ¿Recuerdas el pato? Y Pedro dice, sí, yo lo hago. Al día siguiente dice el abuelo, niños, vamos a pescar. Y la abuela responde, no, Lucy se queda conmigo para cocinar. Ah, pero Pedro me dijo que a él le encantaría aprender a cocinar. Así que ya vemos a Pedro cocinando. Y así fueron pasando los días, muchos días iguales. Pedro cumplía con sus tareas y con las tareas de Lucy hasta que no pudo más. Entonces fue a la abuela y confesó, es decir, le dijo, mira, abuela, te tengo que decir, he matado al pato. Entonces ella se arrodilló, le dio un gran abrazo y le dijo, amorcito, yo ya lo sabía. Estaba en la ventana y lo vi todo. Pero mira, yo te quiero y eso está perdonado. Lo que me preguntaba era hasta cuándo ibas a permitir que Lucy te tuviera como un esclavo. Ay, qué abuela, digo yo, ¿no? Ahora, yo no sé, ¿hasta cuándo vas a permitir tú que tus pecados te tengan como un esclavo? ¿Hasta cuándo vas a permitir tú que tus pecados te condenen?
¿Hasta cuándo vas a permitir tú que Dios esté gritando, esté llamando tu nombre, esté tocando a tu corazón sin que tú respondas positivamente a esa oferta de salvación? ¿Hasta cuándo? Porque hoy es el día de salvación y tú no sabes cuántos días más te quedan por ahí fuera. Eran las 3 de la mañana y yo estaba llevando una carga de medicamentos urgentes porque ese era mi trabajo. Antes de ir al seminario me puse en un trabajo peligroso para ganar mucha pasta. Y entonces yo empezaba a las 12 de la noche y me hacía una tour por toda la Selva Negra llevando medicamentos urgentes a las farmacias. Tenía la llave de un sitio en la farmacia, metía el pedido y ellos pedían por la noche y por la mañana ya los tenían. Y yo iba con la furgoneta a lo que daba la furgoneta. 140, pues a 140. A las 3 de la mañana, ¿qué va a pasar? Entonces en la autopista, había obras. Y sabéis, esas obras cuando te cierran por aquí, te estrechan la vía. Entonces yo tuve que hacer así y me puse aquí. Iba a la misma velocidad. Allí ponía 80, pero en Alemania es 80 por rueda. Yo no podía llegar a 240, así que iba a 140. Entonces, iba así y era de noche, en medio de la Selva Negra. Aquello no se ve nada, ni la selva, porque es negra. Entonces, yo vi que por la izquierda, había 2 vías para acá y yo iba para allá. Por la izquierda venía un camión y era la autovía así. Entonces yo vi que venía un camión porque tenía 2 lucecitas arriba, ¿sabéis? Que los camiones... Un camión de frente por allí. Yo venía por aquí. Vale, no pasa nada. Seguimos avanzando y entonces veo que un camión está adelantando al camión. No hay problema. 2 vías para acá, una para allá, no hay problema. Un camión adelantando a un camión, digo yo, no veas las prisas que tiene y tal. Y yo... Y cuando iba más arriba y veía más abajo, veo que un coche va adelantando a los 2 camiones. ¡Por mi vía! Por mi vía. Por mi vía. Y yo dije, madre, ahí no se puede frenar, no te puedes ir a ninguna parte porque están los quitamiedos, que te meten miedo cuando los ves ahí porque no puedes salir. Y yo digo, ¿qué pasa ahora? Nada, 140, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y entonces yo vi que los camiones se dieron cuenta de eso y se echaron un poquito para allá. Y el coche se daría cuenta de algo porque se juntó al camión. Y yo me junté al quitamiedos. ¿Y sabéis a qué velocidad pasamos? Si el coche iba a 180 y yo iba a 140, pues el cruce fue muy rápido. Y entonces pasó el coche entre el camión y yo. De 3 hicimos 4. Y aquello fue, ¿sabéis? Así. Y yo seguí para adelante, digo, será guarro y no sé qué, no sé cuándo. Lo que uno dice cuando te pasa eso, no bendices a nadie. Luego, ni en alemán, porque si lo dices en alemán suena muy feo. Entonces, cuando llevo unos 3 minutos después de eso, empiezan mis manos y mis pies, bum, 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 bum. Tuve que salir de la autovía porque ya no me controlaba, estaba temblando, era un chute de adrenalina tremendo. Hermanos, me salvé por un pelo. Luego ya le di las gracias al Señor y espiritualicé la cosa. Ay, Señor, tú tienes planes para mi vida, pero el desgraciado aquel casi me los quita y cosas así. Tú no sabes lo que te va a pasar la semana que viene. ¿No estuviste tú a punto de morir quemado hace nada más que un par de semanas? Tú puedes decir aquí, no, la vida se te puede ir enseguida. Otros habéis tenido casi accidentes o vais a enfermar de algo horroroso. ¿Qué sabes tú lo que te queda de tiempo? Y no es porque yo te quiera meter miedo, no puedo hacerlo, pero quiero hacerlo, quisiera hacerlo. El Señor te invita a que tú lo reconozcas públicamente como Señor y Salvador. Yo ruego que todos inclinemos las cabezas, cerremos los ojos. Oremos ahora por las personas que se lo están planteando, que están planteándose ahora mismo aceptar a Jesús, porque han comprendido que es necesario, Y yo te pido a ti, que lo has comprendido, que donde estás levantes la mano como símbolo de rendición al Señor.
hazlo ahora, hazlo ahora. Yo sé que el Señor te ha hablado, yo sé que el Señor te ha mirado. Levanta tu mano en señal de que aceptas a Jesús como Señor y Salvador, porque eso es una manera de decirlo públicamente y es lo que el Señor espera de ti. No espera ahora mismo muchas cosas, pero eso sí lo está esperando. Que el Señor bendiga a aquellos que han levantado la mano y a aquellos que podéis bajarla ya, por favor, y a aquellos que no se han atrevido a hacerlo. Yo los invito a que después del culto vengan a hablar conmigo, queridos, porque esto no es gracioso, no es gracioso. Es algo que marca una diferencia entre la eternidad con Dios y sin Dios. Y si tú no lo has hecho todavía, yo te invito a que lo hagas por lo menos de una forma personal conmigo después del culto.